Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Fabiola Rueda, soy abogada de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL. En primer lugar, agradecer por la invitación el día de hoy para poder hablar de un tema muy importante como es el régimen laboral especial de la microempresa. En primer lugar, es necesario saber que el régimen laboral especial MIPE fue creado con el fin de que mayores empresarios puedan formalizarse a través de estos regímenes especiales que buscaban menorar los costos laborales para así motivar la formalización de este sector empresarial. La microempresa o la MIPE, cuando escuchamos el término MIPE se refieren a dos en específico, la microempresa y la pequeña empresa. ¿Cuál es la definición de esta micro y pequeña empresa? Pues es la unidad económica constituida ya sea por una persona natural o una persona jurídica bajo cualquier forma de organización contemplada en la legislación vigente que va a tener como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. La norma que nos puede servir de base para poder encontrar cuáles son las obligaciones de estas empresas, así como el régimen especial laboral, que es al que nos vamos a centrar, la podemos revisar en el Decreto Supremo 013-2013-Produce, que a partir del artículo 50 más o menos por allí, nos explica cuál es el régimen laboral aplicable a las micros y pequeñas empresas. Anteriormente, para la calificación en el régimen especial laboral, se debía tener en cuenta el número de trabajadores. En la actualidad eso ya no es así. Basta la calificación por el nivel de ventas anuales que tenga la empresa. Para ser calificado como microempresa, las ventas anuales tienen que ser hasta un monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias. Se entenderán por ventas anuales a los ingresos brutos en este caso. Y en el caso de la pequeña empresa, las ventas anuales deben ser superiores a las 150 UIT y hasta el monto máximo de 1.700 UIT. Eso es para poder calificar ya sea como micro o como pequeña empresa. Es importante también que tengamos en cuenta que para acceder a este régimen especial es necesario hacer un registro. Hay que entender que para establecer el régimen laboral como tal, hay que registrarse en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que por el momento aún está a cargo del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en cuanto a los regímenes tributarios. Una empresa puede ser microempresa para el régimen tributario, pero si no se ha registrado en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMIPE, no va a acceder al régimen laboral especial. Puede ser microempresa como tal por su nivel de ventas y estar acogida bajo ese régimen tributario, pero en lo laboral va a tener que reconocer los beneficios de un régimen común, de un régimen general, es decir, de manera práctica los beneficios al 100%, por así decirlo. Entonces, además, si yo ya tengo la condición de microempresa en el ámbito tributario, para gozar de los beneficios laborales del régimen especial de micro o pequeña empresa, deberé primero registrarme ante el registro de la micro y pequeña empresa REMIPE. Al formalizar la micro o pequeña empresa, es importante, ¿por qué formalizarlo? Porque uno lo voy a formalizar, digamos, en el ámbito tributario, porque voy a empezar a pagar mis tributos, pero también voy a acceder a un régimen laboral especial en donde se van a reducir los costos laborales si es que, repito, me registro en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, porque solo este registro y la constancia que se va a emitir posteriormente al registro va a poder acreditar que ese empleador debe otorgar los beneficios propios de la micro o pequeña empresa, que ya voy a explicar también un poco adelante. ¿Cuáles son esos beneficios con los que debe contar o que debe tener en cuenta el trabajador de la micro o pequeña empresa? ¿Sí? En el caso de la microempresa, en primer lugar vamos con la remuneración mínima vital, ¿sí?
La remuneración mínima vital en la actualidad es de 930 soles. Eso no va a variar por el hecho de que yo esté en el régimen micro o pequeña empresa. La remuneración mínima vital está establecida para todo trabajador que labora de 4 horas a más. Entonces es indistinto si yo pertenezco al régimen laboral especial de micro o pequeña empresa para yo percibir la remuneración mínima vital. Tengo el mismo derecho que cualquier otro trabajador. ¿Sí? Otro punto importante es el tema de la jornada. La jornada máxima legal establecida constitucionalmente es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Eso tampoco va a variar porque yo tenga un régimen especial de micro o pequeña empresa. Esa es una jornada constitucionalmente establecida para todo trabajador. No se puede exceder de las 8 horas diarias ni de las 48 horas semanales. Igual, estos trabajadores gozan de su derecho al descanso semanal obligatorio. Entonces son derechos que comparten estos trabajadores igual que cualquier otro trabajador que se encuentre en el régimen común. Tiene derecho igual a la remuneración mínima vital, tiene derecho a que se respete la jornada máxima legalmente, constitucionalmente establecida, tiene derecho a que se respete el descanso semanal obligatorio y también se le reconoce el tema del descanso en los días feriados laborales que la norma ha señalado, ¿sí? Entonces, esos derechos no están restringidos por el hecho de pertenecer a un régimen especial laboral. En el caso de ya beneficios que sí están restringidos para estos regímenes, tenemos en el caso de la asignación familiar que no ha sido reconocida como un beneficio para los trabajadores, ni para los de la microempresa ni para los de la pequeña empresa. En el caso de las gratificaciones, los microempresarios, digámoslo así, ¿no?, que estén acreditados como microempresa ante el REMIPE, no se encuentran en la obligación de pagar las gratificaciones legales por fiestas patrias y Navidad. Caso contrario, sí va a ocurrir en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa que sí van a percibir gratificaciones, pero a razón de media remuneración en cada oportunidad, ¿no? Media remuneración para fiestas patrias, media remuneración para Navidad por concepto de gratificación. De igual forma, en la compensación por tiempo de servicios, los trabajadores que pertenezcan a una microempresa no van a percibir depósitos por compensación por tiempo de servicio. Y en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa, tienen derecho a 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta un tope máximo de 90 remuneraciones diarias. Y en ambos regímenes, tanto microempresa como pequeña empresa, tienen derecho al descanso vacacional. A diferencia del régimen general, que la mayoría conocemos, tienen 30 días calendarios de descanso vacacional. En el caso de la micro y pequeña empresa, solamente gozan de 15 días al año por descanso vacacional. Otro punto importante aquí es en el tema de la jornada nocturna. En el caso de la microempresa se ha dispuesto que no se va a aplicar la sobretasa si la jornada es habitual. Es decir, si es una microempresa cuya jornada se realiza habitualmente de manera nocturna, no está obligada a reconocer la tasa del 35% sobre la remuneración mínima vital. Cosa que sí corresponde a los trabajadores que se encuentren en la pequeña empresa, ¿sí? Otro de los beneficios con los que cuentan los trabajadores de la pequeña empresa es participar en el reparto de utilidades, beneficio que no es reconocido para los trabajadores de la microempresa. Y otro punto importante aquí de anotar, porque hay mucha confusión en esto, es el tema del sistema pensionario. Todo trabajador está obligado a aportar a un sistema pensionario, sea ONP o sea AFP, indistintamente si pertenece a la micro o pequeña empresa. Sí, porque hacen muchas consultas en referencia a si un trabajador que labora para una microempresa debidamente acreditada tendría la facultad de decidir no aportar a un régimen pensionario. Eso no es posible. Todo trabajador tiene que aportar al régimen pensionario de su elección, ya sea al régimen pensionario público, la ONP, o a un régimen pensionado privado en el caso de la AFP. Y en el tema del seguro vida ley, a finales del año pasado se determinó mediante un decreto de urgencia que el seguro vida ley es un derecho que le corresponde a todos los trabajadores indistintamente de su régimen laboral. Por tanto, a la fecha, tanto trabajadores que laboran para una micro, pequeña empresa o cualquier otro régimen
tienen derecho al seguro de vida ley desde el primer día que inician sus labores. Al igual que un trabajador del régimen general, goza de protección contra el despido arbitrario superado el periodo de prueba, y solamente podría ser despedido por causas justas motivadas por su conducta o por su capacidad. De lo contrario, se cometería un despido arbitrario, cuya indemnización, en el caso de los trabajadores que laboren para una microempresa, correspondería a 10 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Y en el caso de la pequeña empresa, la indemnización es equivalente a 20 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Pero existen ciertas exclusiones, ¿no?, a poder acceder a los beneficios del régimen laboral MIPE. Por ejemplo, tenemos, si hay empresas que constituyen grupo económico o tienen vinculación económica, se van a encontrar excluidas de poder gozar de estos beneficios, al igual que, por ejemplo, empresas que hayan consignado información falsa para acceder al registro, también van a ser excluidas del régimen laboral MIPE. Y otro punto importante es que, por ejemplo, empresas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de azar o afines, también van a ser excluidas del régimen laboral MIPE, ¿no? Por el momento esos son los rubros que han sido excluidos para gozar de estos beneficios, sin perjuicio de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pueda determinar más actividades afines a estas. Otro punto importante también es que, bueno, como ya lo había dicho al comienzo, por regla general, no se va a considerar micro o pequeña empresa a la unidad económica, ¿cierto?, que desarrolla actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Sin embargo, la misma norma ha señalado que existen supuestos en donde se va a extender este régimen laboral a otros grupos, ¿no?, a otros grupos, digámoslo así. En este caso tenemos, por ejemplo, a las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional. Por ejemplo, ¿no?, en los condominios es muy común que se contrate personas para la vigilancia o para el mantenimiento de las áreas comunes. Entonces, estas personas, ¿no?, pueden formar su junta de propietarios y la junta de propietarios acreditarse al régimen laboral especial de microempresa. A este régimen se podrán acoger los trabajadores que le prestan servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y cuando estos trabajadores no excedan de 10 trabajadores, ¿sí? Entonces, estas juntas de propietarios pueden válidamente acreditarse como microempresa para, digámoslo así, un menor costo laboral respecto a sus trabajadores. Y además de ello, las empresas comprendidas en la ley 27360, que es la ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, pueden también acreditarse como microempresas, ¿no? Teniendo en cuenta su nivel de ventas, ¿no? Si mi nivel de ventas corresponde al de una microempresa y yo desarrollo una labor agraria propia de pertenecer al régimen agrario, pero mis ventas coinciden con la microempresa, puedo acreditarme como microempresa. Pero por el contrario, si mis ventas corresponden a la de una pequeña empresa, no podría acogerme al régimen laboral especial de la pequeña empresa, sino que tendría que regirme exclusivamente por el régimen el régimen agrario normado por la ley 27360. Aquí es importante anotar de que, como lo repito, puntos importantes para el tema de la microempresa es el hecho de que para gozar del régimen especial, repito, tienen que haberse registrado ante el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. De lo contrario, así sean una microempresa en el régimen tributario, deben reconocer los derechos a los trabajadores respecto del régimen laboral general. Así también es importante saber que si, por ejemplo, es una empresa que ya viene desarrollando funciones, ya tiene trabajadores en planillas y hoy se decide acreditarse como microempresa o pequeña empresa porque su nivel de venta se lo permite,
Este régimen especial laboral solamente va a regir para los trabajadores que contrate posterior a su acreditación en el registro. Los trabajadores que ya venían laborando, que ya se encontraban en planilla anterior al registro, deben permanecerán gozando de su régimen general, ¿no? Esos derechos, esos beneficios no se les puede retirar a los trabajadores, ¿sí? En el caso del sistema del seguro social en salud, en el tema de la microempresa no está obligada a otorgar esa LUP. Su obligación en este caso es otorgar el régimen semicontributivo del Sistema Integral de Salud, el SIS. Semicontributivo porque el Estado y el empleador en este caso es quien van a asumir los gastos. A la actualidad, el SIS de microempresa es por el valor de 30 soles, 15 soles asumiría el Estado, 15 soles asumiría el empleador en este caso para que se pueda atender en ese seguro sus trabajadores, en el caso de la microempresa. Para el caso de la pequeña empresa sí es igual que en un régimen general, tiene que brindar el ESALUP y aportar el 9% en este caso, ¿no? de la remuneración mínima vital en el caso de que la remuneración, por ejemplo, sea menor, en el caso de un trabajador a tiempo parcial, o el 9% de la remuneración que percibe el trabajador. Sí, eso es muy importante también de que lo conozcan. Además de ello, el hecho de que la norma haya establecido que el seguro social en salud para la microempresa es el SIS, no quita que el empleador pueda decidir otorgarle a sus trabajadores de salud, en lo que no habría ningún inconveniente porque pueden pactar mejores condiciones laborales que las establecidas en la norma propia de la micro y pequeña empresa. Bien, en cuanto a nosotros como SUNAFIL, el procedimiento inspectivo para inspeccionar una microempresa o una gran empresa es similar, ¿no? Y lo que sí me gustaría compartir con ustedes en este caso es que es importante que el conductor de una microempresa sepa que es su obligación afiliarse al sistema de pensiones sociales administrado por la ONP o la AFP. El conductor de una microempresa puede ser la persona natural con un negocio que quiere formar una microempresa o el representante de una EIRL que quiere registrar su microempresa también. Para en el tema del registro es necesario saber de que si, por ejemplo, yo soy una persona natural con un negocio y quiero acceder al régimen de microempresa, yo no podría registrarme, autorregistrarme como la persona natural con un negocio y a la vez el trabajador, ¿no? Entonces es un requisito que se exige que en este caso cuente con un trabajador para poder acceder al registro. De lo contrario, no se podría acceder al mismo. Y en ese sentido es que si yo me registro como conductor de la microempresa y registro también a mi trabajador, es obligación mía como conductor afiliarme a un sistema de pensiones sociales administrado ya sea por la ONP o por la AFP. De no hacer esto, de no afiliarse, en este caso se cometería una infracción grave sancionable por SUNAFIL. Bien, y en el tema de nuestro procedimiento inspectivo, lo que me gustaría compartir con ustedes son que tenemos ciertas modalidades de actuaciones inspectivas para desarrollar nuestra actividad, ¿no? Entre ellas, por el momento, en este estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos, se está dando preferencia al requerimiento de información por medios de sistemas de comunicación electrónica. Estamos dando prioridad, preferencia al uso de las tecnologías de la información para requerir la información necesaria para poder realizar las actuaciones inspectivas ante las denuncias o operativos, digámoslo así, que pueda fijar la SUNAFIL respecto de infracciones laborales que se puedan estar desarrollando en el marco del estado de emergencia nacional sanitaria.
ahora podríamos respondernos algunas preguntas o consultas que puedan tener. A ver, me preguntan, ¿hay cambios en lo mencionado? Ahora tienen que estar en e-salud y ya no en SIS. No, no ha habido ningún cambio en relación a la norma. La obligación en el caso del Seguro Social de Salud para las microempresas. Ojo, estamos hablando, cuando hablamos de MIPE hablamos de dos clases, microempresas y pequeñas empresas. La microempresa es la que debe otorgar SIS, ¿no? La que está obligada a otorgar SIS, y la pequeña empresa es la que va a otorgar e-salud. Si yo soy una microempresa debidamente acreditada en el REMIPE, mi obligación es brindar SIS. Si el empleador decide que quiere darle mejores condiciones laborales a sus trabajadores y otorgar el e-salud, no habría inconveniente. Pero como tal, la obligación del SIS no ha variado en la norma. ¿Cuántos días son de prueba? Bien, como lo dije, igual rige igual para un trabajador de régimen general como de microempresa o pequeña empresa. Todo trabajador está sujeto a un periodo de prueba. Así mi contrato sea indeterminado o a plazo fijo, yo estoy sujeto a un periodo de prueba. Ese periodo de prueba mínimo por lo general es de 3 meses, ¿sí? Durante este periodo, el trabajador está sujeto a evaluación por parte de su empleador. Goza de todos los mismos beneficios. Aquí hay que dejar un punto en claro, ¿sí? Existe mucha confusión respecto del periodo de prueba. Hay muchos empleadores que piensan que reciben a su trabajador, lo tienen 3 meses de periodo de prueba y recién pasado esos 3 meses lo ponen en planilla. Eso es un error. En planilla el trabajador debe estar desde el primer día que ingresa a laborar. ¿Está sujeto al periodo de prueba? Sí, está sujeto al periodo de prueba, pero dentro de la formalidad, incluido en su planilla, y va a estar siendo evaluado durante su periodo de prueba. Va a gozar de los mismos beneficios que los demás trabajadores. Si yo soy una microempresa, yo tengo los mismos derechos que el trabajador que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años trabajando durante el periodo de prueba. La diferencia aquí es que la protección ante el despido arbitrario recién se va a adquirir cuando yo supere mi periodo de prueba. Digamos que es el único beneficio, por así decirlo, que para yo obtenerlo tengo que haber superado ese periodo. Pero si la pregunta va referida a si soy una pequeña empresa y me deben pagar mis gratificaciones, me deben pagar mi CTS, debo participar en las utilidades mientras estoy en el periodo de prueba, sí, goza de todos los beneficios mientras esté en el periodo de prueba. ¿Cuántos trabajadores para afiliación? A ver, hay una pregunta, ¿cuántos trabajadores como mínimo para la afiliación de Sunafil? No sé si la podría reformular porque no, ¿a qué afiliación se refiere respecto a Sunafil? Si se refiere para registrarse en el registro de la micro y pequeña empresa, ese registro no está a cargo de Sunafil, el registro está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Se ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, y ahí va a poder acceder. Anteriormente se necesitaba un número mínimo de trabajadores, a la fecha no hay un número mínimo de trabajadores para que yo pueda ser micro o pequeña empresa. Eso va a depender del nivel de ventas. Yo puedo tener 100 trabajadores, pero si mi nivel de ventas aplica para una microempresa, calificaré para el régimen especial de microempresa. No hay una fecha máxima para inscribirse en el REMIPE. Recordemos que el REMIPE, el acceder a este régimen laboral especial, lo que busca es la formalidad y minorar los costos laborales. Yo puedo ser una microempresa muy bien formalizada, tributo como microempresa, pero yo no quiero pertenecer al régimen especial laboral de la microempresa. Reconoceré a mis trabajadores los beneficios de un régimen general y con ello no estoy cometiendo una infracción, porque soy una empresa formal que tiene un régimen laboral general. No es una obligación
pertenecer al régimen laboral especial de micro o pequeña empresa. Cuando se inicia un negocio es necesario saber el régimen laboral para constituir la empresa. En el caso de la micro y la pequeña empresa solamente hay que tener en cuenta el nivel de ventas, pero eso lógicamente si usted recién está formalizando su empresa va a poder acceder como microempresa porque su nivel de ventas aún no alcanza los máximos establecidos. Pero para ello sí va a necesitar, para registrarse lo que va a necesitar es tener por lo menos un trabajador, ¿no? Va a iniciar su negocio con por lo menos un trabajador para poder acceder al registro de la micro o pequeña empresa. ¿Qué debería contener un contrato laboral generalmente? El contrato, aquí hay que tener en cuenta que la regla general de la relación laboral es que todo contrato debe ser indeterminado. ¿Sí? Eso es algo que hay que dejar en claro. La regla es que el contrato sea indeterminado y la excepción es que los contratos sean a plazo fijo. Para que un contrato sea a plazo fijo o sujeto a modalidad, tiene que existir una causa objetiva que motive el tipo de contrato. Si nosotros revisamos el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el TUO del Decreto Legislativo 728, la norma del régimen general, por así decirlo, establece distintas modalidades de contrato de trabajo, cada una sujeta a una causa objetiva específica. Por ejemplo, tenemos un contrato de suplencia. ¿Qué nos dice el contrato de suplencia? Que este contrato va a servir, o la causa, como su propio nombre lo dice, es para suplir a un trabajador estable que por motivos X se encuentre en una suspensión. Por ejemplo, yo tengo una trabajadora estable que está en su periodo de pre y postnatal, ¿no? Entonces, yo para suplir esa plaza específica y por ese tiempo determinado de esta trabajadora, contrato a otra persona bajo un contrato de suplencia. Solamente será mientras dure esa ausencia de ese trabajador estable. ¿Existe la causa objetiva que me motiva a contratar bajo esa modalidad de contrato? Existe. Por tanto, podría contratar bajo esa modalidad de contrato. Tendría que especificar la modalidad de contrato, la causa objetiva del contrato en específico para que no haya una denaturalización. Y bueno, además de ello, establecer cuál va a ser la remuneración, cuál va a ser la jornada del trabajador. Los beneficios laborales se podrían poner en el contrato, sí, pero entendamos que son beneficios irrenunciables del trabajador, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy pequeña empresa y tengo la obligación de pagar media remuneración como gratificación y no lo pongo en el contrato, eso no va a quitar la obligación al empleador de pagarlo, porque es una obligación legal que la norma le ha establecido. A ver. Si estoy en suspensión laboral, la microempresa donde trabajo debe seguir aportando a esa LUC. Si se refiere a la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia 038 por el estado de emergencia, la norma claramente de este decreto de urgencia que permitió la suspensión perfecta de labores, establecía de que el empleador no es quien va a pagar o quien va a aportar, porque no va a pagar remuneración, ¿no? Durante la suspensión perfecta no hay prestación del servicio y tampoco hay la obligación del empleador de que continúe pagando, pero el Estado iba a asumir las prestaciones de los trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta. Ojo que aquí hay que hacer la diferencia porque hay que entender que si mi microempresa me está dando esa luz, no habría ningún inconveniente porque la norma ha señalado que se va a seguir aportando a la salud, expresamente lo señala. Si la microempresa no me está dando la salud y me está dando solamente el SIS, la norma no ha señalado que se va a asumir los costos, la semicontribución al SIS. Sí, pero lo que sí ha señalado expresamente la norma es que el empleador puede convenir con el trabajador que va a seguir aportando la seguridad social en salud. Es obligatorio definir dentro del contrato laboral el horario del trabajador. ¿Qué pasa si luego de firmado el contrato se quiere aumentar las horas a laborar? Bien,
La jornada, como ya lo dije, la jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Así un contrato diga, imaginémoslo así, que mi jornada es superior, eso no sería válido, porque constitucionalmente el máximo legal está establecido. Se tendría que establecer en el contrato, sí se tendría que establecer cuál va a ser mi jornada, porque de lo contrario el empleador cómo podría supervisar si yo estoy cumpliendo o no mi jornada. Yo como trabajador tendría que saber cuál es la jornada que estoy obligado a cumplir. Recordemos que es una facultad del empleador poder modificar la jornada y el horario de trabajo. Pero si estamos hablando de aumentar horas a laborar, entiendo que en un principio se ha fijado una jornada por debajo de la máxima permitida. En este caso, el empleador podría incrementar las horas de trabajo. Eh, Aquí hay dos panoramas, a ver, para poder ejemplificar. Si yo trabajaba de lunes a viernes, solamente imaginemos 36 horas, y mi empleador quiere elevar mi jornada de trabajo hasta la máxima permitida, porque me impuso una jornada menor a la máxima, pero no va a aumentar los días, es decir, solamente va a ser un prorrateo aumentando las horas, igual de lunes a viernes, no me va a aumentar un día más a mi jornada. Eso lo puede hacer unilateralmente el empleador, pero adicional a ello, él puede decirte, ahora de lunes a viernes vamos a prorratear de tal forma que llegues a las 48 horas, pero adicional a ello tiene que haber un incremento de la remuneración proporcional al incremento de horas que está estableciendo el empleador. Ahora, si lo que el empleador quiere hacer es bajo el parámetro de que es una jornada menor a la máxima permitida, ojo, y quiere, por ejemplo, ya aumentarme al día sábado, para ello tendría que informarme con 8 días de anticipación y hacer un procedimiento, ¿no? Es decir, puede aplicarme la medida, pero tiene que dar comunicación al Ministerio de Trabajo, el trabajador puede impugnar ante el Ministerio de Trabajo la medida que ha establecido su empleador. A ver. Una microempresa comercializadora EIRL que no cuenta con trabajadores más que el apoderado debe poner al apoderado en planilla a pesar ya. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta, si el apoderado está realizando, por ejemplo, funciones de gerente, es un trabajador de la EIRL. Entonces, tendría que estarlo. Pero aquí hay dos cosas. Si quiere acreditarse al régimen laboral especial de la microempresa, debe tener un trabajador por lo menos. Es un requisito para acceder al régimen. Si yo trabajo 8 horas y me exigen quedarme 2 horas más, pero no me reconocen, ¿a dónde lo denuncio? Bien, el sobretiempo es voluntario, ¿sí? Si yo tengo mi jornada habitual y yo no deseo laborar en sobretiempo, mi empleador no me podría obligar, salvo que, el empleador me lo esté pidiendo, porque de no hacerlo pongo en riesgo la vida de los demás trabajadores o la producción, digamos que es un caso excepcional, pero por lo demás el sobretiempo es voluntario. No me podrían obligar a trabajar en sobretiempo. Y si yo voluntariamente he accedido a laborar en sobretiempo, mi empleador o me tiene que compensar con descansos, con periodos de descanso equivalente a ese sobretiempo, o tiene que pagarme la sobretasa correspondiente. Si no lo hace, en ese caso puede denunciar ante SUNAFIL, porque estaría el empleador incumpliendo las disposiciones establecidas a la jornada y horario de trabajo. La denuncia ante SUNAFIL la puede presentar ingresando a la página web de SUNAFIL, www.sunafil.gov.pe. En el apartado, tenemos un apartado de denuncia virtual, ingresa allí con sus datos y la denuncia va a proceder, ¿no? Se va a hacer la investigación respecto de los hechos que esté denunciando. Si estuve laborando durante la pandemia solo hasta abril, en el cual se acabó mi contrato, me toca CTS. Si su contrato terminó en abril,
tendrían que haberle depositado con su liquidación el concepto de CTS que no podía llegar al depósito de mayo. Recordemos que el depósito de la CTS es al 15 de mayo. Si usted cesó en abril, no llegó, su empleador no va a llegar a esa fecha para depositarle y por tanto tendría que cumplir en la liquidación con haberle otorgado ese monto, ¿no? Mínimo, si usted ha tenido vínculo laboral cuando menos un mes, le corresponde la CTS de manera proporcional. En junio me tocaba renovar contrato y debido al tiempo en la empresa ya me tocaba renovar contrato como permanente. Sin embargo, me renovaron solo por 6 meses y condicional a los requerimientos de la empresa, además con descuento del 35% del sueldo. Entiendo que en este caso la trabajadora Marcela Rodrigo, la consulta, me imagino que se refiere a renovar contrato como permanente es porque ha excedido el plazo legal establecido para su contrato modal. Existen ciertos tipos de contratos modales que han establecido plazos máximos para su suscripción. Si yo excedo el plazo máximo, este contrato se desnaturalizaría y por lo tanto tendrían que reconocerme mi condición de indeterminado. Si su contrato ya excedió ese plazo legal establecido y su empleador continúa haciéndole firmar renovación tras renovación, podría presentar su denuncia ante SUNAFIL por desnaturalización de contrato para que se haga la inspección correspondiente, porque lo correcto sería ya que su empleador reconozca el vínculo laboral, ¿no? Ahora, si la consulta es, a mí me faltaban 6 meses para superar el plazo, o 7 meses para superar el plazo, y mi empleador justo me está solamente contratando 6 meses, allí sí habría que investigar muy bien si es que la causa objetiva se ha llevado de buena forma, de buena fe, para ver si no hay otro supuesto de desnaturalización, porque en este caso no se ha excedido el plazo legal para el contrato de trabajo, pero se podría hacer una investigación respecto de la causa objetiva del contrato. Dentro de las 48 horas, ¿está incluido la hora diaria de refrigerio? No, el horario de refrigerio no forma parte del horario de trabajo ni de la jornada, salvo que por convenio colectivo así lo pacte. Si yo, por ejemplo, mi horario es de 8:30 a 5:30 y 9 horas, ¿no? Una hora es la que mi empleador me está dando como refrigerio. Esa hora no forma parte de mi jornada de trabajo. Tengo una nueva empresa, ya tengo RUT e inicio actividades el 3 de agosto. ¿En qué momento puedo acogerme al régimen especial laboral? Podría hacerlo ya, pero para ello tiene que tener mínimo un trabajador. O sea, usted va a ingresar al registro de REMIPE y allí va a poder colocar cuáles van a ser sus trabajadores, ¿no? Y luego ya en la planilla considerarlos desde el primer día que ingresaron a laborar. No sé si se me está pasando alguna consulta, a ver, voy a chequear de nuevo. Bueno, esas han sido todas las consultas. Igual, si es que tuvieran alguna consulta o duda, tenemos nuestros canales de atención. Tenemos en nuestra línea gratuita 0800 16 872, donde las consultoras los podemos atender gentilmente para poder resolver sus dudas.
Y también tenemos dentro de nuestra página web un aplicativo, Sunafil Responde, donde también nos pueden hacer llegar sus consultas de manera escrita a través del aplicativo para poder dar respuesta a su duda. Dice, si estoy inscrita en el régimen, la última consulta, si estoy inscrita en el régimen MIPE, pero soy persona natural, ¿puedo tener planilla con 2 trabajadores? Sí, o sea, no hay un límite de trabajadores para ingresarlos a planilla. El trabajador debe estar en planilla desde el primer día. Si yo tengo solo un trabajador, tengo que cumplir con ingresar a ese solo trabajador en planilla para que goce de todos sus beneficios. Si yo ya estoy inscrito, si ya está inscrita en el régimen REMIPE, ya está inscrita en el régimen y recién va a contratar a estos 2 trabajadores, lo que tiene que hacer es sí darles de alta en la planilla desde el primer día que ingresen a laborar y a la par también ingresar al registro REMIPE conforme hizo su inscripción y darles de alta también allí, subirlos, registrarlos en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa para que puedan figurar allí como sus trabajadores. No habría ningún inconveniente en cuanto a que sean 2 o sea 1, porque me imagino que si ya está inscrita es porque ya tiene más trabajadores y ya cumplió con por lo menos tener un trabajador para acceder al régimen. Bien, como les decía, bueno, esos son nuestros canales de atención y muy agradecida por la invitación. Espero que haya sido de su provecho esta pequeña charla y estamos llanos desde Sunafil a poder resolver sus consultas y ayudarlos, ¿no? Muchas gracias por su atención y me despido de ustedes.